De nuevo, hermanos, es un gran placer poder estar entre ustedes en esta tarde. Les pido por favor que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer de los versículos 12 al 27. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que bendiga su palabra. Señor nuestro, reconocemos la responsabilidad que tenemos de predicar tu palabra, a la vez que reconocemos nuestra propia debilidad. Te suplicamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo venga con poder, que tu palabra pueda ser explicada claramente, pueda ser aplicada en el corazón de cada uno conforme a la necesidad de cada uno, para que al final aquel que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, pueda ser en todo exaltado, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Permítame compartir con ustedes una historia que leí hace unos meses atrás y a los niños les va a encantar, así que niños pongan atención. Un día estaban conversando en la iglesia el señor Nariz y el señor Mano. El servicio de adoración en la mañana, dirigido por el señor Oído y el señor Boca, recién había terminado. Y Mano le decía a Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra iglesia donde congregarse. ¿De verdad?, le respondió Nariz al señor Mano. ¿Pero por qué? Oh, no sé, dijo Mano cabizbajo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, ¿y qué es lo que están buscando?, le preguntó Nariz, tratando de mostrar la mayor simpatía posible en su tono de voz. Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y su familia. También pensaban que el ministro de música, el señor Oído, tenía buenas intenciones, pero no se sentían a gusto en la iglesia. Yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, le confesó finalmente el hermano Mano.
Tampoco tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no nos conectamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño para todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos y olores, y eso no nos interesaba. Nariz lo miró con desilusión. Pero ¿no estás contento que ellos estén preocupados por los olores? Sí, claro, pero no es para nosotros. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara. ¿Los recuerdas? Fuimos varios domingos hace algunos meses. Oh, sí, fue genial tenerlos allí, le dijo Nariz. Gracias, pero ustedes solo hablaban, escuchaban, olían y gustaban. Se sentía como, bueno, parecía que nunca querían poner manos a la obra. Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación en el lado oeste de la ciudad. Escuchamos que palmotean mucho y alzan las manos y eso es lo que estamos buscando ahora. Oh, dijo Nariz. Ya veo lo que dices. Bueno, no quisiéramos que se fueran, pero imagino que debes hacer lo que sea mejor para ustedes. En ese momento llegó la señora Mano y se unió a la conversación. Su esposo le explicó brevemente lo que él y Nariz habían estado conversando, a lo que ella replicó estar completamente de acuerdo con su esposo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía mucha tristeza al irse de la congregación. Su esposo se había estado quejando de la iglesia a través de los años. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. A tal punto que la señora Mano comenzó a pensar en una forma muy similar a la de su esposo, que si los grupos pequeños eran un poco exclusivistas, que la música estaba pasada de moda, que los programas eran un tanto tontos, que la enseñanza no era algo que le gustara del todo. Al final era difícil para los hermanos Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esa congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija, Meñique, la menor, no se sentía cómoda en el grupo para jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo cómo apreciaba a Nariz y a su liderazgo, pero el señor Nariz pensaba que la conversación ya se había prolongado demasiado, aparte de que el perfume de la señora Mano lo estaba haciendo querer estornudar. Así que agradeció a la señora Mano sus palabras y le repitió estar triste por su decisión, pero se volteó y comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia. Después de todo, ¿quién necesitaba a los hermanos Mano? Aparentemente ellos no lo necesitaban a él. Yo espero que ustedes puedan captar fácilmente la ironía de esta historia, pero sobre todo el hecho de que es un triste reflejo de la perspectiva que muchos tienen de la iglesia en el día de hoy. Y me refiero a muchos que profesan ser cristianos. Esta es una generación caracterizada por el individualismo, por el consumismo y por una fobia al compromiso. Eso es básicamente las características de la generación en que nos ha tocado vivir. Aristóteles, el filósofo griego, decía que uno de los problemas de los peces es que no se dan cuenta que están mojados. Porque ellos viven en el agua es su hábitat, ellos no pueden percibir eso como nosotros que estamos fuera del océano podemos percibirlo. Bueno, hermanos, nosotros absorbemos los rasgos característicos de nuestra generación sin darnos cuenta siquiera. Y es posible que nosotros también estemos mojados y no nos hayamos dado cuenta. Queremos beneficios sin compromiso, sin responsabilidad. Y muchos están más interesados en lo que pueden obtener de la iglesia que en ser equipados para servir a otros en la iglesia. Y cuando las cosas en la iglesia no se adaptan a nuestras preferencias personales, es fácil, nos vamos a otra congregación y resuelto el problema. Yo espero demostrar en el mensaje de esta mañana, de esta tarde ya, que todo verdadero cristiano viene a ser parte de la iglesia universal en el mismo momento de la conversión a través del bautismo del Espíritu Santo,
Pero quiero probar también que esa membresía invisible en la Iglesia Universal debe hacerse visible en una forma concreta a través de la membresía en una iglesia local. Eso es básicamente lo que yo quiero probar en la tarde de hoy. Así que les ruego por favor que miren otra vez los versículos 12 y 13 del capítulo 12 de 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Se dieron cuenta? Pablo no dice, así también ocurre con la iglesia. No, así también ocurre con Cristo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, cristianos obviamente, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mis hermanos, yo creo que este pasaje debe llevarnos a repensar lo que significa ser cristianos. Porque usualmente pensamos en un cristiano como alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Han escuchado eso, verdad? Tienes que aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Es eso verdad, sí o no? Los pecadores necesitan aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. ¿Es eso cierto o no lo es? Sí, es cierto. ¿Por qué son tan tímidos? ¿O tienen temor a equivocarse? No tengan temor a equivocarse. Todos los cristianos creemos eso. ¿O tú piensas que se puede ser salvo a través de Buda o a través de Confucio o a través de la Virgen María? No, obviamente es a través de Cristo. ¿Cuál es el problema con esa frase? El problema con esa frase es cuando enfatizamos demasiado la palabra personal como tu único y suficiente Salvador personal, porque a pesar de que somos salvos como individuos, cada uno por sí solo se arrepiente de sus pecados y confía enteramente en la obra de Cristo en la cruz, lo cierto es, mis hermanos, que todos juntos, a pesar de ser muchos, formamos un solo cuerpo. Es a eso que nos referimos al hablar de la Iglesia Universal del Señor, al conjunto de todos los creyentes que a través de todas las épocas han sido salvados por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Todos forman parte de una sola iglesia, la Iglesia Universal del Señor. Vean una vez más el versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo tiene un solo cuerpo. Claro, un solo cuerpo místico o espiritual. Lo que Pablo está diciendo en este texto no es que la iglesia funciona como el cuerpo humano. No es una simple comparación, es una declaración. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efectivamente lo es, compuesto de todos los que han confiado en Él. Dime hacerles una pregunta. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Tiene Cristo ahora mismo un cuerpo físico en el cielo? Sí. Cristo se hizo hombre y ya Él nunca jamás va a dejar de tener un cuerpo físico. Por toda la eternidad, Cristo va a ser hombre y Dios a la vez. Él no se deshumanizó cuando fue al cielo. En el trono del cielo hay un hombre sentado y ese hombre es Jesús, que al mismo tiempo también es Dios. Él es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Así que Cristo tiene un cuerpo físico en el cielo. Cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a ver sus manos traspasadas, vamos a ver su costado traspasado. Nosotros vamos a ver a Cristo. Pero la Biblia nos enseña también que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra. ¿Cuál es ese cuerpo?
o la hostia. No, no es la hostia. El cuerpo de Cristo en la tierra es su iglesia, y es a través de su iglesia que Él está haciendo su obra en el mundo. Así que, hermanos, todos los verdaderos creyentes formamos parte de ese cuerpo, y Pablo explica la razón: porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Sí, yo sé que eso puede ser polémico, lo lamento, no quiero crear controversias innecesarias, pero la Biblia no habla de un bautismo en el Espíritu que es posterior a la conversión. Pablo dice que todos los miembros del cuerpo fuimos bautizados, versículo 13, en el Espíritu Santo. Esa expresión, bautismo en el Espíritu, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, y siempre es Cristo el que bautiza. ¿En qué bautiza Cristo? En el Espíritu Santo. La palabra bautizarse significa sumergir adentro de. Por eso nosotros, algunos creemos, y tampoco quiero ser controversial con esto, pero algunos creemos que la manera más apropiada de bautizar es tomar al creyente y sumergirlo completamente en agua, porque el bautismo en agua simboliza que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo para andar en novedad de vida. Bueno, pues de la misma manera, cada vez que un pecador se arrepiente y confía en el Señor, Jesucristo se encarga de sumergirlo en la esfera de su espíritu, en la esfera donde su espíritu opera, y es de esa forma que todos venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo, pero también estamos unidos unos a otros. Porque ahora todos estamos en el mismo cuerpo. Todos formamos el mismo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5. E individualmente miembros los unos de los otros. ¿Escuchaste eso, mi hermano? Nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal o individual con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, estamos unidos vitalmente al resto de los cristianos en el mundo entero. La iglesia universal del Señor. No fuimos salvados para vivir en aislamiento. El llanero solitario no va a llegar al cielo, lamentablemente. Porque el cristianismo no se hizo para el llanero solitario. Se hizo para aquellos que están en la iglesia. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Todo verdadero cristiano es bautizado en el Espíritu y por lo tanto pertenece a la iglesia universal. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Romanos 8? No es de él. No se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Todos formamos un cuerpo, pero ahora, en segundo lugar, vamos a ver que todos los cristianos que formamos ese cuerpo invisible de Cristo, debemos hacer visible esa realidad a través de la membresía en una iglesia local. Mis hermanos, nadie puede ver cuando un creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Eso no se puede ver, eso es invisible. Pero esa realidad tiene una manifestación visible y concreta cuando un creyente se bautiza en agua para venir a formar parte de una iglesia local, donde ahora en una forma práctica vamos a funcionar todos como miembros que somos de un cuerpo. Al hablar de una iglesia local, nos estamos refiriendo a una iglesia que se congrega regularmente en un lugar específico cada primer día de la semana, con una membresía específica y con pastores y líderes específicos. Y lo que estamos diciendo es que es en ese contexto donde debe ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo en el que los miembros se han comprometido a cuidarse mutuamente. Es en la iglesia local.
Eso es lo que Pablo quiere hacerle ver a los corintios a partir del versículo 14. Resulta que en la iglesia de Corinto algunos hermanos se estaban separando de otros por el tema de los dones. Yo soy mejor que tú porque yo tengo el don de lenguas. Otro dice, pero yo soy superior porque tengo el don de profecía. Y yo no sé, pero nadie tiene el don de dar. Es un don también. O el don de servir, o el don de ayudar. Y Pablo les hace ver que esa división por el tema de los dones es completamente absurda. Ninguna parte del cuerpo puede envidiar o menospreciar a la otra parte porque cada miembro depende del resto, ¿o no es así? El pie no puede pensar que porque está dentro del zapato donde nadie lo ve, su función no tiene mucha importancia en el cuerpo. Es que si yo fuera boca o si yo fuera ojo, pero yo lo que soy es el dedo gordo del pie derecho. Bueno, déjame decirte algo. ¿Sabes lo que pasaría contigo si te quitaran todos los dedos del pie? Perderías el equilibrio. Así que resulta que el equilibrio de la iglesia depende de hermanos que nadie ve. Están metidos en el zapato, pero son los que le dan la estabilidad al cuerpo. No hay en el cuerpo de Cristo ningún miembro que sea innecesario. Algunas personas dicen que no saben para qué sirve el apéndice. Y otros dicen la única razón para la que sirve es para dar apendicitis. Bueno, yo no sé para qué sirve el apéndice, pero si Dios lo puso en el cuerpo, alguna función tendrá. Alguna función tendrá. Todos los miembros del cuerpo están ahí por una razón. Si tú le cortas la mano a un cuerpo vivo, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer otro cuerpo a raíz de la mano? No. ¿Qué va a pasar con esa mano cuando tú la amputas? Que la mano muere y el cuerpo queda manco. Eso es lo que pasa con el cuerpo humano y es lo que pasa con la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha visto una mano por ahí andando sola? Todas las que yo he visto en mi vida están pegadas a un cuerpo, si están vivas. Sin embargo, hay cristianos que pretenden ser manos solas. Tú perteneces a una iglesia, no, yo soy agente libre. No, es que no hay agentes libres aquí. No hay agente libre. Yo nunca fui fanático del baloncesto, pero cuando Michael Jordan jugaba para los Chicago Bulls, me encantaba verlo jugar. ¿Qué tipo que jugaba bien? Era un jugador espectacular, pero ¿saben qué? Ni Michael Jordan puede ganar un juego de baloncesto jugando solo. Porque el baloncesto es un juego de equipo. Tiene que haber un individuo que sea el que baje la bola. ¿Conocen el baloncesto aquí, verdad? Que baje la bola de una cancha a la otra. Tiene que haber un individuo que sea el que rebote el balón debajo del aro y es el que le tira la pelota a la estrella que después va a tirar y va a encestar tiros de 3 y todo el mundo lo va a aplaudir. Pero para que este individuo juegue bien, él necesita al equipo. La iglesia, mis amados hermanos, es un juego de equipo. Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que las partes que parecen más débiles, dice Pablo, son las más necesarias, en el versículo 22. Y las partes que son menos honrosas, las vestimos con más cuidado, o hermanas queridas, así debería ser. Porque ya hoy día no es así, lamentablemente. Pero así debería ser. La modestia cristiana no desapareció de la Biblia. Todavía hay que ser modestas. Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 12. Pero ahora escuchen, versículo 24. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Saben para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No puede haber arrogancia en el cuerpo de Cristo. Es que yo soy el predicador. Y yo le decía a unos hermanos en el desayuno hoy que yo creo que en el día del tribunal de Cristo, cuando, yo no sé cómo va a ser eso de repartir coronas, pero cuando se estén repartiendo las coronas,
nos vamos a quedar sorprendidos. Porque tal vez va a pasar primero una doñita que estaba en la iglesia, que nadie ni se acordaba del nombre, doña Juanita. Porque resulta que doña Juanita fue fiel durante décadas orando por el pastor que predicaba. Y todo el mundo miraba al pastor, pero Dios miraba a la hermana Juanita. Porque tal vez ella fue más fiel orando por el pastor que él pastoreando las almas de los miembros. Y eso que nadie ve, Dios lo ve. Así es como funciona la iglesia. Así es como funciona. Noten el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Date un martillazo en el dedo gordo del pie. Y me vas a decir si solamente te va a doler en el dedo gordo. El cuerpo no funciona así. Todo el cuerpo padece con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora yo quiero que noten algo. Las conjunciones en la Biblia son importantes. O en este caso las preposiciones. Recuerdan, algunos ya pasaron por las aulas hace un tiempo, pero todos yo creo que nos aprendimos las preposiciones de memoria. Recuerdan ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, por, para, según, sin, sobre y tras. Si yo no lo digo así me pierdo. Pero fíjense el punto. Vuelvan a poner el texto anterior, el 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Se dan cuenta? No dice por él. A mí me puede doler lo que le pasa a un cristiano en China. Y yo puedo dolerme por él, pero yo no puedo dolerme con él porque él está en China y yo estoy en República Dominicana. Pero Pablo está hablando de dolerse con él, es estar al lado de él en su dolor. Mis hermanos, eso solo ocurre en el contexto de una iglesia local, con hermanos que tú conoces, con hermanos con los que tú tienes vivencias y experiencias. Es dolerte con él, no por él solamente. Así que no es en un sentido abstracto que Pablo está hablando de la iglesia en esta carta, es en un sentido muy concreto. De hecho, la carta comienza diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Corinto. Estaban en un lugar y tenían un liderazgo. De hecho, más adelante, Pablo les va a decir en el capítulo 11, cuando ustedes se congregan como iglesia, es una iglesia que se congrega. La iglesia universal sí se congrega en la presencia del Señor, en el día del Señor, desde que se levanta el sol, se va levantando la iglesia en todas las partes del mundo y todas están en la presencia del Señor, pero no están congregadas en un lugar particular, como tu iglesia se congrega cada semana, cuando os reunís como iglesia. A todo el mundo le encanta el poema de Pablo en 1 Corintios 13. El amor es benigno, el amor es paciente, el amor es sufrido. Y es tanto así que mucha gente predica en bodas acerca de 1 Corintios 13. Bueno, la verdad es que si nosotros vemos 1 Corintios 13 en su contexto, difícilmente podremos predicarlo en una boda. Porque el texto tiene todo menos ser lindo, no es un texto lindo, es una bofetada de Pablo a los corintios. El amor es sufrido. El amor es capaz de padecer cuando otro peca contra ti y tú lo soportas. ¿Sabes por qué la Biblia dice soportaos unos a otros? Porque hay hermanos que para ti son insoportables. Si no, no habría que soportar a nadie. El amor es sufrido, el amor es benigno. Sufrido y benigno. O sea, no es solamente que sufre, sino que es capaz de hacerle el bien al que te ha hecho mal. Porque hay gente que dice, pero yo lo que hago en la iglesia es que yo no me meto con nadie. Mal. No es que no te metas con nadie, es que te metas para hacerle bien. Porque eso es lo que hace el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente. Hermanos, yo no puedo cumplir de nuevo ese texto con un cristiano en China. Decía el filósofo Miguel de Unamuno
Es fácil amar a la humanidad, lo difícil es amar al vecino. Lo difícil es amar al hombre, a la humanidad. O si yo amo a la humanidad, no es a la humanidad que tú tienes que amar, es a José, es a David, es a Carlos, es a María. Son gente, son personas de carne y hueso que están al lado tuyo. Es interesante que la palabra iglesia aparece unas 110 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 110 veces, 90 veces se refiere a la iglesia local. Es obvio que ese es el énfasis del Nuevo Testamento. No es la iglesia universal, es la iglesia local. Es en las iglesias locales donde nosotros vemos a una comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo, donde cada cristiano está poniendo sus dones al servicio de los demás, de modo que todos los miembros podamos seguir creciendo espiritualmente. Ese es el medio ordinario que Dios ha decidido usar para nuestra santificación, los otros miembros de la iglesia. Cada cual funcionando en el cuerpo, en el lugar donde Dios te puso. Note el versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno Dios le ha dado la manifestación del Espíritu. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él quiso poner a uno como predicador. Él quiso poner a otro como un siervo en la iglesia. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ricardo decía, Dios es soberano. Natán decía al principio de la mañana, Dios es soberano. Bueno, lo que estamos diciendo es que Dios también es soberano con los dones que le da a cada uno. Y el lugar en que lo coloca en la iglesia, Dios es soberano. De manera, mis hermanos, que no es suficiente para un cristiano venir a formar parte de la iglesia universal al momento de la conversión. Todos deben procurar comprometerse con una iglesia local para amar y servir a los demás incondicionalmente. De hecho, esta noche yo voy a predicar de un tema odioso. Te lo digo de antemano, si no quieres venir. Si no quieres venir, ven como quiera. Un tema odioso. Vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. Un tema muy necesario. Disciplina y amor en la iglesia. Hay dos textos en el Nuevo Testamento donde Jesús menciona la palabra iglesia. Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Jesús está edificando? Oh, pastor, la bautista. No, ni la presbiteriana, ni la pentecostal. Él está hablando ahí de la iglesia universal. Yo edificaré mi iglesia. Evidentemente Jesús está hablando allí de la iglesia universal. Pero el otro texto donde Jesús menciona la palabra iglesia es Mateo 18, 15. Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿Lo ponemos en Facebook? ¿A cuál iglesia? ¿Cómo yo puedo decirle a la iglesia universal el pecado que ese hermano ha cometido? No se puede. Cristo tiene que estar hablando allí de la iglesia local. Así que en los dos textos donde se menciona la palabra iglesia en los labios de Jesús, el primer texto tiene que ver con la iglesia universal. El segundo texto tiene que ver con la iglesia local. Y lo dice en el contexto de problemas. Si tu hermano peca. Si tu hermano peca. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar en el hecho de que los dones espirituales son necesarios en las iglesias precisamente por causa del pecado, las inmadureces y las debilidades que todos tenemos? Los dones que Dios te ha dado a ti, te los ha dado para que tú me ayudes a mí. Y los dones que Dios me ha dado a mí es para que te ayude a ti. Porque nos necesitamos. O ustedes piensan que yo puedo decir, bueno, Dios me dio el don de predicación, así que yo lo voy a usar para mi edificación. Así que yo todas las mañanas me pongo delante del espejo
y me predico un sermón. Algunos hermanos me dicen, pastor, vi el programa Entendiendo los Tiempos o oí una prédica suya en YouTube. ¿Usted se acuerda la prédica? No, yo no me acuerdo de nada de eso porque yo no me oigo a mí mismo, yo no me edifico a mí mismo. De hecho, yo no me aguanto irme. Yo oigo predicaciones todas las semanas, siempre escucho, pero nunca a mí mismo. Porque los dones que Dios le da a un creyente no se lo da para que se edifique a sí mismo, se lo da para que edifique a los demás, es para el bien de los demás. Y si no sirven para el bien de los demás, no sirven. Para eso existen los dones. Dice Mark Dever, si tu meta es amar a todos los cristianos en todo el mundo, déjame sugerirte que trabajes en ello comprometiéndote primero con un grupo concreto de cristianos reales, con todas sus debilidades y locuras. Comprométete con ellos a través de lo bueno y lo malo por 80 años y luego regresa para que hablemos de cómo vas en tu proceso de amar a todos los cristianos del mundo. Es incómodo tener que lidiar con los pecados de otros, pero ¿sabes qué? Oye esto, hermano, y si te olvidas de todo lo demás, no te olvides de esto. Esa incomodidad es parte del plan de Dios. Porque no hay otra forma de crecer como cristianos a la imagen de Jesús sin esa incomodidad. El fruto del Espíritu. Qué bonito ese pasaje, ¿verdad? Seguro que es bonito. El fruto del Espíritu es amor. ¿Amor a quién? Porque si tú amas a los que te aman, eso no es el fruto del Espíritu, eso es natural. Todo el mundo ama a los que le aman. Pero el fruto del Espíritu es amar al que no es amable por sí mismo. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. ¿En qué terreno crece el fruto del Espíritu? En un terreno de problemas. En un terreno de problemas. De hecho, ni siquiera podemos estar seguros de que somos verdaderos creyentes si nos aislamos de los demás para evitar molestias. Ni siquiera podemos estar seguros de que somos cristianos. Porque una de las evidencias de la realidad de nuestro cristianismo es que amemos a nuestros hermanos con una clase de amor que no puede ser indiferente a las necesidades físicas y espirituales de los otros. ¿Qué dice Juan? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Padres, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que uno de nuestros hijos está tratando mal a otro de nuestros hijos? ¿Cómo nos sentimos nosotros? De verdad, aquí hay muchos padres. ¿Cuántos son padres? Padres y madres, levanten la mano. Padres y madres. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Cómo tú te sientes si tú ves a uno de tus hijos maltratando a otro de tus hijos? Eso es exactamente lo que Juan está diciendo aquí. El que ama al Padre, ama también a aquel que ha sido engendrado por Él. Es una forma de mostrar amor, respeto a nuestro Padre, aprecio a nuestro Padre, amar a aquellos que han sido engendrados por Él. Por eso es que Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. No dice, tenemos esta sugerencia de Dios. Tenemos este mandamiento. En la lógica divina es absurdo decir que somos cristianos y al mismo tiempo no estar dispuestos a amar a aquellos que son mis hermanos en la fe. Y el mejor lugar para demostrar ese amor es en el contexto de un grupo concreto de creyentes en una iglesia local a los que nos hemos comprometido a amar y servir, aun cuando muchas veces nos dan buenas razones para no hacerlo.
¿O no es así? Necesitamos adquirir la conciencia de que la iglesia no es algo ajeno a nosotros. Yo oigo a tantos cristianos decir, ¿sabes cuál es el problema? Es que la iglesia, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Tú te imaginas a dos hombres que de repente aparecen en un parque, no se conocen el uno al otro, pero se sientan y se ponen a charlar y de repente pasa una mujer ahí a lo lejos y uno de ellos le dice, wow, ¿tú ves esa mujer? Sí, sí, la del vestido amarillo. Me da una pena. Esa mujer vive una vida tan desgraciada. Tiene un hogar terrible. Es una desdichada. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo soy su esposo. Pero si tú eres su esposo, tú no puedes hablar de ella como si fuera de otro marido. Pero a veces los cristianos se divorcian de su iglesia y dicen, en esta iglesia no hay amor. ¿En cuál iglesia? ¿A la que tú perteneces? Entonces tú eres parte del problema y tú eres parte de la solución. Lo que pasa es que inconscientemente nos divorciamos de la iglesia, como si la iglesia fuera algo ajeno a nosotros. Mi hermano amado, si tú perteneces a una iglesia local, tu iglesia local no es ajena a ti, tú eres parte de ella. Eres parte integral. Y ahora yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿tú perteneces a una iglesia local? ¿Tú perteneces a una iglesia? No, sí, pastor, yo voy todos los... No. Tú perteneces a una iglesia local. De manera que te pueden poner en disciplina si tú pecas. Tú te comprometiste con esa iglesia. Porque es como decía al principio, esta es una generación que le tiene fobia al compromiso. Cuando yo no era creyente, yo decía, nunca me voy a casar. Yo era medio hippie, aunque ustedes no lo crean, tenía cabello largo y todo. Y yo decía, yo nunca me voy a casar. Yo no necesito un pedazo de papel para demostrar mi fidelidad. Toda esa tontería que uno decía. Eso suena muy romántico, pero la verdad es que cuando un hombre le dice a una mujer, mira, yo te amo y yo no necesito un papel para demostrarlo, no estropeemos nuestro amor con la burocracia del matrimonio. Aunque eso suena muy romántico, lo que él le está diciendo es, yo te amo, pero no te amo lo suficiente como para cerrarme a otras opciones. Y eso es lo que muchos cristianos dicen de la iglesia. Ellos usan la iglesia como si fuera un supermercado. Compro hoy en uno, mañana compro en otro. No, eso no es la iglesia. Nosotros debemos ser miembros de una iglesia. Pablo dice, o el autor de la carta a los hebreos, y a quien sea, en Hebreos capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a... Tú tienes pastores. Yo tengo que dar cuenta por mis ovejas. Yo tengo que saber cuáles son. Porque yo voy a dar cuentas por las ovejas que Cristo me puso a cuidar. Yo no voy a dar cuentas por las ovejas del mundo entero. Es de una iglesia local. Yo soy pastor de una iglesia local. De hecho, yo sé que yo predico, me invitan a predicar en conferencias, pero si alguien me preguntara, yo no soy conferencista, yo soy pastor de una iglesia. Y yo voy a dar cuentas por esa iglesia al Señor. Tú perteneces a una iglesia local. Te has comprometido a amar en una forma concreta a ese grupo de creyentes en tu iglesia local. Déjame aterrizar esto un poquito más. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preocupaste por un hermano que no fue a la iglesia? Tú llegaste el domingo y te diste cuenta que el hermano Juan no estaba allí, en su sitio acostumbrado. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo llamaste y le dijiste, hermano Juan, no te vi en la iglesia hoy? ¿Te pasó algo? Porque saben que el faltar a la iglesia, comenzar a faltar a la iglesia es usualmente el primer paso que una persona da para apostatar. Eso dice la Biblia en Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y sí, yo creo en la seguridad de la salvación de los que la tienen. Si una persona se descarría y nunca vuelve al Señor es porque nunca estuvo en el carril.
Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay personas que están en medio nuestro, que profesan ser cristianos, pero se apartan y la primera muestra, la primera evidencia física que dan es ausentarse de la iglesia local. Y el autor de la carta a los hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos unos a otros. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tú vas a la iglesia con la conciencia, me voy a encontrar con mis hermanos y yo quiero ser usado por Dios para exhortar a alguno que no está andando bien, o para consolar a uno que está triste. O tú vas a la iglesia como un consumidor. Yo vine simplemente a recibir lo que prepararon para mí. Es una forma incorrecta de usar la iglesia. ¿Tú quieres comenzar de inmediato a aplicar este sermón? Mañana tú vas a la iglesia, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor y observa si hay algún hermano o hermana que no está allí. ¿Qué tal si le haces una llamada para saber qué le pasó? O déjame cambiar el foco de la pregunta. ¿Tú asistes regularmente a tu iglesia local? Domingo tras domingo, a menos que una causa justificada te lo impida. Y aun cuando tienes que faltar a tu iglesia, ¿te entristece por ello? Porque la Biblia dice en uno de los salmos, cuando los judíos iban a encontrarse en Jerusalén en las 3 fiestas anuales, la Pascua, la de los tabernáculos, la de las trompetas, y se iban a encontrar allí, dice, qué alegría los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Tú te levantas el domingo en la mañana y dices, wow, qué alegría, vamos a la casa del Señor. ¿O tú prefieres mantener a los demás a cierta distancia para cuidar tu privacidad? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le abriste tu corazón a otro hermano y le dijiste, hermano, yo estoy luchando con esto, ayúdame, ora por mí, ayúdame, pregúntame, ¿cómo estoy con eso? ¿O cuándo fue la última vez que alguien te abrió su corazón a ti y te pidió tu ayuda? Dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pablo no dice, os ruego, pastores. ¿Vieron? Os ruego, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que todos estamos llamados a hacer. Amonestarnos, alentarnos, consolarnos, animarnos, orar unos por otros, servirnos unos a otros. ¿No es así? ¿Qué hemos visto hoy? Que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, y que esa realidad debe hacerse visible y concreta a través de la membresía en una iglesia local. Quiere el Señor que todos los miembros de las iglesias aquí representadas comiencen esta misma semana, incluso en este mismo día, a poner en práctica algunas de las cosas que hemos visto hoy. Y mi hermano, si acaso te has sentido convicto de pecado, dale gracias al Señor. Eso quiere decir que tu corazón no se ha endurecido a la palabra, qué bueno. Pero no te quedes ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pídele perdón al Señor, levanta las rodillas caídas, los pies paralizados y comienza a hacer buenas obras en el contexto de tu iglesia. Solo Dios sabe lo que pudiera suceder en nuestras iglesias si cada uno de sus miembros toma la decisión en dependencia del Espíritu Santo de tomar en serio su membresía.
poniendo sus dones en operación en ese cuerpo local de creyentes al que pertenece. Permítanme concluir con estas palabras de bendición de parte del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido predicar tu palabra una vez más. Te suplicamos por tu iglesia aquí en México, por tus iglesias aquí en México. Oh, bendícelas, oh Señor. Bendice a cada uno de los amados hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar. Ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves. Ayúdanos a amar la iglesia como tú la amas. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.